no en el sentido de que está muy complicado, sino que pues es un poquito más diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Estructura y eso es muy básico. Ya lo que vamos a ver en adelante, vamos a ir empezando a subir de nivel de poco a poco. No sé si activar la cámara o no, porque no sé si me quite, bueno, voy a quitar la cámara para ver si así jala menos internet. Ahora, ayer estábamos viendo esto, les puse esta tablita aquí. La mayoría de veces yo les voy a poner imágenes, no les voy a poner lo que viene en el texto. Y yo les voy a platicar en resumidas cuentas los que vienen en el texto, porque no, para mí no trae chiste simplemente copiar y pegar un chingo de información en una diapositiva, porque la neta, pues, en primera no se me hace bien y en segunda, pues, las imágenes se explican más que las palabras. Entonces, yo suelo poner imágenes y les suelo hablar del texto que les viene. Usualmente los textos les vienen muy largos. Esto suele decir, pues, entre cosillas, unas cuantas cosas importantes, que es lo que termino resumiendo yo. Ayer vimos los propiedades físicas de los alcanos. Ahora, yo les había puesto esto, las propiedades físicas de lo que era el número de carbonos, estructuras, en este caso de los alcanos lineales, y el punto de ebullición y el punto de fusión. Notamos que entre más larga sea la cadena, el punto de ebullición va aumentando, y entre menos corta, entre más larga la cadena en el punto de fusión, también va aumentando. También se los había explicado hace ratito. La densidad, como es más grande la cadena, también va aumentando dependiendo cómo se vaya haciendo. Ahora, aquí viene nomenclatura de los alcanos. Yo no les puse nomenclatura porque para mí no tiene caso ver nomenclatura, aparte que es uno de los temas más largos y es uno de los temas más comunes porque, si mal no recuerdo, se los tienen que enseñar en la prepa esto. Entonces, lo que ustedes básicamente ven en todo, o sea, el semestre es básicamente nomenclatura, que es lo que les terminan enseñando en química del carbono, no sé si les llamen química orgánica, pero si ya han llevado, en este caso, en la prepa, cursos de química del carbono, lo que se van a centrar en enseñarles va a ser que esto, nomenclatura. Por lo tanto, nomenclatura yo no voy a ver porque, sinceramente, y si se les soy franco, los veo como que una pérdida de tiempo, volver a ver algo que tal vez ya vieron. Y es algo, entre comillas, sencillos. Y también es un tema que sí es importante, pero que no denota gran importancia al final, porque ¿qué es lo que les van a preguntar en un examen? Les van a preguntar, en este caso, reacciones. No les van a venir y les van a poner una molécula de que, por ejemplo, una molécula de un alcano, de que, ven y nómbrame esta molécula. Eso no lo van a ver en un examen. Sinceramente, nomenclatura es importante que sepan para saber cómo se llaman los compuestos, pero en un examen no les van a pedir que nombren compuestos. Eso es muy básico. Entonces, yo nomenclatura de todo tipo me la voy a saltar porque es un tema muy largo, muy extenso, me quita mucho tiempo y aparte es muy tedioso, la neta. Y no me quiero poner ese ejercicio de nomenclatura. Así que si quieren checar nomenclatura, si es que no saben, porque según yo les debieron haber enseñado en la prepa, ¿dónde está? Lo pueden checar aquí. ¿Sale? Nomenclatura, yo no les voy a enseñar nomenclatura ni de alcanos, ni de alquenos, ni de alquinos. De alcoholes, cetonas y los más adelante. Quizás sí, pero a lo mejor no, porque la verdad son cositas muy básicas. Nomenclatura los voy a dejar que lo chequen por ustedes mismos. Y aquí les vienen las reglas de las nomenclaturas, les viene todo el show, les viene cómo nombrar los grupos cuando hay una ramificación y todo eso. Es un tema muy extenso que no me voy a meter en esto, la verdad, porque hay cosas más importantes. También aquí viene lo de los complejos. Yo digo, a mí se me hace que la nomenclatura viene un poquito más completa aquí en el Wade que en el McMurray, por si lo quieren checar. Nosotros nos quedamos en esto, en las propiedades físicas de los alcanos. Habíamos visto que las utilidades, y habíamos visto que las utilidades que los alcanos se caracterizaban por ser hidrofóbicos. Lo voy a poner en las diapositivas. Hemos visto esto. Habíamos visto el punto de ebullición de los alcanos. En este caso, en cuanto más larga sea una cadena, entre más extensa sea una cadena, el punto de ebullición va a ir creciendo. Bueno, vamos a aprender aquí. Entonces,
Entre más larga, el punto de ebullición va creciendo, pero entre más chiquito, más compacta sea una cadena, el punto de ebullición suele bajar. Por ejemplo, aquí caracterizamos a los compuestos que tienen ramificaciones suelen tener un punto de ebullición menor, porque entre más chiquita una cadena, el punto de ebullición disminuye, por lo tanto, es menos difícil evaporarla. Esto suele cambiar un poquito más en el punto de fusión de los alcanos. Aquí hay una parte importante que nos dice que cuando tenemos un número par de carbonos en una molécula, el punto de ebullición el punto de fusión, perdón, suele ser un poquito mayor a el punto de fusión de las moléculas que tienen el número de carbonos impares. ¿Esto es por qué? Porque usualmente las moléculas que tienen números de carbonos pares se acomodan mejor en celdas unitarias o en los sólidos. Por lo tanto, se acomodan de manera más perfecta, y al acomodarse de manera más perfecta se necesita más energía, en este caso para fundirlos. O en este caso, sí, en este caso para fundirlos. Y los números impares, como tienen más imperfecciones, pues se necesita en este caso menor energía. Por eso el número de fusión de los números impares es menor, porque en este caso se acomodan, pero no se acomodan tan perfectamente como, como las moléculas que tienen números pares de carbonos. ¿Sale? Ahora, otra de las cosas más importantes que les van a venir ahí son las reacciones de los alcanos. En este caso vamos a ver reacciones sencillas, unas cuantas, y más adelante vamos a ir viendo las demás, pero en este caso las que ustedes ya deben de conocer son las de combustión. A ver. ¿Okay? Son las de combustión. En este caso, las reacciones de combustión pues vienen de los hidrocarburos, en este caso se quema en presencia del oxígeno. ¿Y qué hace una reacción de combustión? Una reacción de combustión es prácticamente exotérmica. Lo que hace es liberar mucho calor. Es como cuando ustedes, ¿cómo les diré? Como cuando simplemente el gas que utilizamos en las casas, ¿qué hacen cuando lo prenden? O sea, ¿qué se ocupa? Se ocupa el combustible, que en este caso suele ser una mezcla de butano, me parece, de butano y pentano, no me acuerdo exactamente de qué era el gas. Gas LP. Así que Ándale, ese es. Ándale. Es gas LP, mezcla de butano y propano. Entonces, ¿qué pasa? Este se quema en exceso junto con el oxígeno. Se agrega, obviamente, una llama y se produce una reacción de combustión. ¿Qué es lo que termina produciendo una reacción de combustión? Si la reacción de combustión es totalmente completa y perfecta, se dice que produce CO2 más las moléculas de agua. Aquí la estequiometría va dependiendo del número de carbonos. Pero cuando la combustión no es completa, también tiende a producir monóxido de carbono. Por eso, cuando esto se ve más usado en los carros, por ejemplo, los carros suelen llevarse a cabo pues combustiones a través de la gasolina, pero producen combustiones completas, pero también producen combustiones incompletas. Aparte de producir CO2, producen monóxido de carbono. El monóxido de carbono es más tóxico y en este caso es más dañino para el ambiente, por eso se utilizan los catalizadores en los carros. Los catalizadores en los carros lo que hacen es convertir una molécula de monóxido de carbono en una de dióxido de carbono, que técnicamente la de dióxido de carbono también contamina, pero contamina menos que la del monóxido de carbono. Entonces es como que hacerle un pequeño, entre comillas, favor al medio ambiente. Para eso se utilizan los catalizadores, y estos son los ejemplos. Entonces, reacciones de combustión se dan de esta manera, ¿sale? Usualmente cuando la combustión les dice que sea completa, produce CO2 únicamente. Cuando la combustión es incompleta, produce CO2 y CO, monóxido de carbono. ¿Está bien? Sí. Está bien. Ahora, pasamos a otro más general, que es el craqueo o el hidrocraqueo, de lo que suelen ser cadenas de carbono muy largas. Por ejemplo, eso se caracteriza en las industrias petroleras, que sacan el petróleo. ¿Qué es el petróleo? Pues prácticamente alcanos de cadenas muy largas. ¿Y qué es lo que se hace en este caso? Pues esas cadenas que son muy largas se van partiendo para crear distintos componentes, por ejemplo, que en el diésel, la gasolina, también crean otros compuestos como suele ser el asfalto, aceites, lubricantes, etcétera. Y esto depende de qué? Del número de carbonos que posee la molécula. Entonces tenemos una molécula muy grande. ¿Y qué es lo que hacen? Pues simplemente partirla. En este caso se parte con hidrógeno, la reacción en calor y un catalizador. En este caso los catalizadores son de óxido de silicio o... no me acuerdo si es la pirita, pero el óxido de silicio o los silicatos suelen ser los catalizadores fundamentales aquí.
Entonces, ¿qué hace un catalizador? Pues ayuda a que se lleve a cabo una reacción. Entonces, los catalizadores, en este caso, son una de las partes más importantes en la industria de los petróleos. Y, por ejemplo, aquí les viene el ejemplo de que tenemos un alcano de 12 carbonos y se parte en uno de 5 y uno de 7. En este caso, para que se dé la producción de la gasolina y todo ese show. Este es otro de los ejemplos, el último ejemplo que vamos a ver de manera así rápida, es la halogenación. ¿Cómo se lleva a cabo la halogenación? Primeramente, la halogenación se lleva a cabo teniendo pues el hidrocarburo, la molécula, en este caso del halógeno, y se da a través de calor o luz. En este caso se puede dar entre luz normal, cuando se le irradia mucho calor, o a través de luz ultravioleta. ¿Y qué es lo que pasa? Se va adhiriendo una molécula de cloro a la cadena del carbono. En este caso, entre más esté expuesto, pues simplemente más cloro se van agregando. Ahorita vamos a ver este tipo de reacción y cómo se va dando. Vamos a ver, antes de entrar a eso, las estructuras y conformaciones de los alcanos. La más fácil de representar aquí vendría siendo la estructura del metano. ¿Cómo tenemos la estructura del metano? Tenemos un carbono, 4 hidrógenos y tenemos una geometría tetraédrica. La geometría tetraédrica nos dice que la longitud de los enlaces es de 1.09 angstrom. En este caso, 1.09 angstrom vendría siendo igual a 1 por 10 a la menos 10 metros en conversión. Y los ángulos, o sea, que existen entre todos los hidrógenos, son de 109.5 grados. En este caso son los más alejados y se dice que la molécula de carbono, digo, la molécula de metano, es de las más estables. Se representa de esta forma y en este caso la molécula tridimensional se vendría viendo más o menos así. Esa es la primera. Ahora, vamos a entrar cuando tenemos de 2, que es la conformación del metano. La conformación del metano, pues prácticamente los ángulos de enlaces entre todos los hidrógenos vendrían siendo de 109. En este caso, 0.6 se abren un poquito más, pero porque tiene el enlace sigma carbono-carbono aquí. El enlace sigma carbono-carbono o el enlace carbono-carbono tiene 1.54 angstrom, que en este caso ya les había dicho que un angstrom era 1 por 10 a la menos 10. No se les olvide porque muy posiblemente venga eso en un examen, conversión de unidades. Y en este caso la de carbono-carbono y la carbono-hidrógeno es un poquito más corta, que es de 1.1 angstrom. ¿Ok? Ok. La conformación de los etanos se puede mostrar de la siguiente manera. Ahora, ¿qué es lo más importante o qué es lo diferente en lo que podemos tener las conformaciones del metano? Es que las conformaciones del metano en este caso tienen las propiedades de rotar. ¿A qué me refiero que roten? Nosotros habíamos dicho que cuando habíamos visto hibridaciones, la hibridación SP y SP2 no se podían llevar a cabo la rotación. ¿Por qué? Porque tenían enlaces pi no hibridados ligados o pegados que lo que hacían era evitar que la molécula rotara. Pero ¿qué tenemos aquí? Una hibridación sp3 y por lo tanto, como tenemos una hibridación sp3, no tenemos enlaces pi no hibridados. Entonces, al no tener enlaces pi no hibridados, no tenemos nada que nos ancle. Y como no tenemos nada que nos ancle, puede dar el caso que la molécula rote. A esto se le llama, dice, los distintos arreglos que se conforman las rotaciones alrededor de un enlace sencillo se les conoce como conformaciones. Y una conformación específica se le llama conformero o, en este caso, es un isómero conformacional. En este caso, ¿qué es lo que puede pasar? Que este carbono termine dando, por ejemplo, una vuelta de que si este hidrógeno está arriba, este está, y estos dos están abajo, cuando da la vuelta, estos dos quedan arriba y este queda abajo. Ahora, vamos a mencionar otra cosa importante antes que se me pase, porque después no lo menciono y me meto muy adentro. ¿Se alcanza a ver? A ver, espérame. Ahí. ¿Se alcanza a ver lo que es la línea punteada aquí y la línea gruesa acá? Sí. Sí. Ahora, la línea gruesa, vamos a suponer, la línea que no es ni punteada ni gruesa está sobre un eje. O sea, y la línea gruesa aquí es la que viene hacia nosotros y la línea punteada va hacia atrás de la molécula.
¿A qué me refiero con esto? Que la tenemos que ver de forma tridimensional. Dejen y checo si tengo el programa. Vamos a ver esto. Es este. Espérenme tantito, nada más dejen que se abra. Y vamos a checar qué show. Ok. Vamos a presentar. Aquí está. ¿Cómo se le hacía para dar vueltas? Mucho no lo utilizo. Ahora sí. A ver. No, ya la hice mal. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto y lo voy a volver a poner. Deme un minuto porque no me acuerdo exactamente cómo era para agarrar y dar vuelta. Este era zoom, este era rotar, esta era. Ahora, ¿a qué me refiero yo cuando tenemos la línea? Vamos a ponerlo así. ¿A qué me refiero yo cuando tenemos la línea, en este caso, que no es ni punteada ni gruesa? A que está simplemente sobre el eje. ¿Sale? Cuando la línea es gruesa, como se muestra aquí, vendría siendo vendría siendo este tipo de enlace. Este, que viene hacia nosotros. Esta es la línea que está sobre un eje. Y esta es la línea que viene hacia nosotros. Y la línea punteada es la línea que va hacia atrás. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros representemos esto, se representa de la siguiente manera. La línea... La línea que no es punteada está sobre el eje. La línea que está gruesa viene hacia nosotros. Y la línea que es punteada va hacia atrás. ¿Sale? De la misma forma, la línea de aquí abajo es la que está también sobre el eje. O sea, estas dos están a través del eje. Esta de aquí se hizo amarilla. Ok. O con esto. Ahí está. Esta línea que está aquí está sobre el eje. Esta línea, que es gruesa, es la que viene hacia nosotros. Y esta que está atrás es la línea punteada. No sé si quede claro a qué me refiero yo cuando la línea gruesa es la que viene hacia nosotros. En este caso, es la que se acerca hacia nosotros y la línea punteada es la que se aleja. La que no es ni punteada ni gruesa está sobre un eje, para que más entiendan. ¿Sale? Sí. Sí. Ahora, esa es una de las cosas más importantes porque ahorita la vamos a ocupar mucho. Y si no se las decía ahorita, se me iba a pasar después. Ahora, aquí se nos representa. En este caso, ¿qué pasa con la molécula? Estos dos están por la parte de abajo y al momento que se rota quedan por la parte de arriba. Entonces, a esto se lo llama conformaciones. En este caso se le llama conformaciones del etano. Y son isómeros conformacionales. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad tanto de carbonos, tanto de hidrógenos, pero tienen una diferente configuración espacial. A eso se le llama isómero conformacional. ¿Salen? Hay una forma muy fácil de representar todo eso y es a través de las proyecciones de Newman. ¿A qué nos referimos con una proyección de Newman? Nos referimos a lo siguiente. Es una manera de dibujar una molécula que no es observado directamente. Bueno, es una manera de dibujar una molécula que es no observado directamente en el enlace que conecta a los dos átomos de carbono. Primeramente, vemos la molécula que está aquí, en la parte de acá. Esta molécula, ¿qué es lo que termina representando? La molécula del etano. Y mi perspectiva del ojo, yo la voy a ver a través del carbono.
La voy a ver a través del carbono. ¿Y qué es lo que me va a proyectar? Este puntito de aquí, que representa como negro, y los 3 enlaces me representan al carbono. El vértice de aquí está el carbono porque lo estoy viendo directamente de la parte de acá. Y por lo tanto, tengo un hidrógeno que está, en este caso en el plano, pero está hacia arriba. Tengo un hidrógeno que está hacia allá, o sea, lejos de nosotros, que va hacia abajo, que vendría siendo este. Y tengo un hidrógeno que viene hacia nosotros y va hacia abajo también. Ahora, nos enfocamos en el rojito. En el rojito yo no puedo dibujar el carbono porque se traslapa este con aquel. Por eso se representa con un círculo. Por eso se representa con un círculo. Entonces, el círculo prácticamente vendría representando el carbono, pero de atrás. ¿Cómo está ese carbono de atrás? Dice que tiene un hidrógeno en la parte de arriba que viene hacia nosotros, que vendría siendo este de aquí, un hidrógeno en la parte de arriba que se va de nosotros, o sea, la parte más alejada, que es esta, y un hidrógeno que está sobre el eje, pero va hacia abajo. Es como si yo agarrara prácticamente la molécula que hice aquí y que hiciera simplemente tuviera este ángulo. Primeramente, la molécula está así y yo la voy a ver de aquí para acá. Entonces, yo en mi imaginación, en este caso en la computadora, pues simplemente agarro la molécula, la veo de esta forma. A ver. No, este no es zoom. ¿Cómo se hacía para rotar? Ok. Espérenme tantito, nomás déjenme, me acuerdo cómo se hacía esto. Ok, ahí está. Donde el carbono en amarillo es el carbono de enfrente y el carbono de atrás es el carbono gris. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ver la perspectiva de esta forma, que es lo que me dice la proyección de Newton. ¿Sale? Entonces, ¿qué me representa? El carbono amarillo es el que se representa aquí y el que se ve acá. Justamente aquí representa un hidrógeno hacia arriba, un hidrógeno a la derecha hacia abajo y un hidrógeno a la izquierda hacia abajo. Vista de esta forma, me queda un hidrógeno hacia arriba, un hidrógeno en la parte de la derecha de abajo y otro en la parte de izquierda de abajo. De este carbono, ¿sale? Es como si yo agarrara la molécula y simplemente la mirara del carbono de aquí al carbono de allá. Y ahora, yo diviso que yo tengo el hidrógeno aquí, hidrógeno acá e hidrógeno acá de la primera molécula. Y de la segunda molécula, el hidrógeno va a estar acá, acá y acá. ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo ver el carbono que está atrás. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo desde este ángulo. Entonces, en una proyección de Newman, lo que se hace simplemente es poner un circulito, que este circulito lo que vendría representando es el carbono de atrás que no podemos ver. Es el carbono frontal y este es el carbono trasero, y en este caso las posiciones de los enlaces de los hidrógenos. No sé si quede claro hasta el momento aquí. Sí, Muy bien. Sí. Ok. Vamos a ir checando también de poco a poco. También existen las proyecciones de Cavallete, que dice que estas representan una molécula mirando hacia abajo en un ángulo que apunta enlace carbono-carbono. Este tipo de proyección sí es utilizada, pero no se utiliza tanto porque en este caso la proyección de Newman es la que nos da más características. Pero igual se las puse por si alguna vez la llegan a ver. Nosotros no la vamos a ver como tal, pero igual es bueno saberlo. Es una proyección distinta, pero la que más nos sirve en este caso son las proyecciones de Newman. ¿Qué es lo que vamos a ir analizando? ¿Qué es lo que va a pasar con esta molécula? La molécula de etano va a ir girando sobre sí misma, formando distintas conformaciones. En este caso nos representa un análisis conformacional que nos dice que es el estudio de energías de distintas conformaciones que adoptan las moléculas por giros sobre los enlaces. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando no tenemos
la voy a hacer grande. Cuando no tenemos un ángulo entre las moléculas. En este caso, se podría decir que el hidrógeno y hidrógeno están chocando entre una y otras. Por lo tanto, suele haber cierta interferencia, por lo que la energía potencial de la molécula aumenta, o sea, aumenta la tensión. En este caso, el hidrógeno sí es un átomo pequeño, pero como están cerca unos de otros, aumenta la interferencia. Es como si los pusieran pegados. Y es como si se hicieran estorbo. En este caso, estorbo estos y estos, por lo que la energía potencial de la molécula aumenta. Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta 60 grados? En este caso, están en las posiciones más alejadas posibles todos los hidrógenos, si nosotros nos damos cuenta. Entonces, como todos los hidrógenos están alejados, cada uno tiene su espacio. Y como cada uno tiene su espacio, no hay interferencia entre ninguno. Por lo tanto, la energía potencial suele descender. Hasta aquí. ¿Sale? Y en este punto se podría decir que la molécula suele ser más estable porque tiene menor energía potencial y en este caso no existen interferencias entre los hidrógenos o no se estorban ni uno ni otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay 120 grados? Pues suele pasar lo mismo que habíamos visto ahorita. Todos se traslapan o todos se juntan y en el momento que todos se juntan es como que existe una mayor interferencia entre ellos y la energía potencial sube. Vuelve a girar otros 60 grados y vuelve a pasar esto. Cuando la molécula va rotando. ¿Sale? Y en este caso, pues como están más alejados, la molécula suele ser más, en este caso, estable, porque no se hacen estorbo ninguno de los otros. Entonces va oscilando de que sube la energía potencial, baja, vuelve a subir y vuelve a bajar, pero la molécula constantemente está girando sobre sí misma. A la conformación, en este caso, cuando están juntos, se le llama conformación eclipsada, y cuando están separados, se les llama conformación alternada, porque se alternan entre ellos dos. Juntos, eclipsada, separados, alternada. ¿Sale? ¿Sí? Sale. ¿Se quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora, nos vamos a pasar a un poquito, vamos a ir subiendo las cosas. Igualmente no está tan difícil. Nos vamos a pasar ahora a la del propano. ¿Qué es la diferencia en la del propano? Pues simplemente que tenemos un carbono más. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Prácticamente es la vista de un enlace carbono-carbono, pero en este caso tenemos un CH3 aquí abajo. Antes teníamos un hidrógeno y ahora tenemos un CH3, que nosotros nos damos cuenta. Ahora, de esta forma es la misma, proyectada en las proyecciones de Newman se puede ver de esta forma. En la formación eclipsada tenemos que el CH3, ¿qué vendría siendo? Viene siendo un grupo más voluminoso todavía que el hidrógeno. Entonces, cuando están juntos el CH3 y el hidrógeno, simplemente hay un montón de interferencia o hay un montón pues se podría decir que se estorban unos a otros y por lo tanto requiere una mayor energía. Entre más voluminoso sea el grupo, en este caso más energía va a requerir la potencia porque van a chocar entre ellos dos, o sea, se van a repeler entre ellos dos o se van a hacer estorbo. Es un impedimento estérico. Esa era la palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la conformación alternada? Pues simplemente el espacio entre ellos dos se maximiza. Es el máximo espacio o es donde se puede tener más espacio. Por lo tanto, la energía potencial baja. ¿Por qué? Porque prácticamente no existe interferencia. Bueno, se me olvidó la palabra que les había dicho ahorita. No existe impedimento estérico. El impedimento estérico es cuando se traslapan o casi chocan una molécula entre una y otra. Entonces, el impedimento estérico, aquí existe mucho impedimento estérico porque están juntas. Aquí existe impedimento estérico menor porque ya están separadas. ¿Sale? Entonces, como en este caso están todas separadas, la energía potencial baja. Se vuelven a juntar, la energía potencial sube. ¿Sale? Y como en este caso, entre más vayan pasando, o entre más voluminoso sea el grupo, pues simplemente el impedimento estérico va a ser mucho mayor. Obviamente, si ocupa mucho espacio, pues simplemente el impedimento estérico aumenta. Si ocupa menos espacio, el impedimento estérico pues baja. Ahora, vamos con la del butano. La del butano ya es un poquito más diferente. ¿Qué conformaciones tenemos del butano? Ahora, cuando los CH3 se juntan, o sea, se repelen en este caso, o existe un chingo de impedimento estérico entre los dos. Ahora, cuando existe un chingo de experimento estérico entre los dos, prácticamente que tenemos un subidón de energía potencial. Voy a poner esta cosa.
Esto de aquí arriba es lo mismo que está aquí abajo, ¿sale? Ahora, cuando tenemos una totalmente eclipsada, la totalmente eclipsada es cuando los dos grupos voluminosos se juntan, existe mucha energía potencial. Ahora, ¿qué pasa cuando se separan a 60 grados? En este caso, ¿existe impedimento estérico entre ellas dos? Sí, pero como ya están separados, pues simplemente la energía potencial baja. A esta conformación se le llama gauge, cuando existe un ángulo de 60 grados entre ellos dos. Ahora, ¿qué pasa cuando volvemos a girar la molécula? Y ahora quedan juntos lo que vendría siendo un hidrógeno y el CH3 y un hidrógeno y el CH3 aquí abajo. ¿Existe impedimento estérico entre estos dos? Sí, pero no existe tanto impedimento estérico como existe aquí, que estos dos estaban juntos. O sea, la energía potencial sube, pero no sube tanto. ¿Sale? Vuelve a girar la molécula y ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? A esto se le llama una posición anti, a esto se le llama una posición eclipsada en la conformación del butano cuando es a 120 grados. Y una configuración anti porque están totalmente en polos opuestos. Como están de lados opuestos, prácticamente el experimento estérico es muchísimo menor. Y se le considera que este es el estado de menor energía. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando vuelve a dar vuelta? Pues se vuelve a formar la configuración eclipsada como se formó aquí, donde prácticamente tenemos el choque del hidrógeno y el metil, y sube la energía, vuelve a dar vuelta, quedan separados, pero en este caso el impedimento estérico aumenta un poquito más porque ahora están casi juntos los H3 otra vez. A ese se le llama gauge, y otra vez, cuando la tenemos totalmente eclipsada, cuando chocan los dos metilos aquí, es cuando el impedimento estérico es mucho mayor. Entonces, esto sube, baja, sube y baja, dependiendo cuando vayan a checar las moléculas. Las moléculas están en constante movimiento o en constante rotación. Por lo tanto, a veces va a existir impedimento estérico y a veces no. Pero el chiste es que siempre van a dar vueltas y esto se les conoce como las conformaciones, en este caso del butano. Totalmente eclipsada, están juntos, gauche, 60 grados, eclipsada, 120, anti, totalmente opuestas. Y de esta forma, sigue dando vueltas. Entonces, queda claro hasta el momento lo que vendrán siendo las conformaciones del etano, propano y butano. ¿Todo bien? Sí. Perfecto, vamos a seguir. Ahora, vamos a ver lo del impedimento estérico que yo les había dicho hace rato. El impedimento estérico, básicamente, es cuando tenemos el choque de moléculas. Tenemos, por ejemplo, el butano aquí, y esta vendría siendo la configuración totalmente eclipsada, pero vista de una manera tridimensional. Cuando tenemos una conformación totalmente eclipsada del butano, pues simplemente el CH3 de arriba choca con el CH3 de acá, y el impedimento estérico es mucho mayor. Se puede representar de esta forma y de otra forma a través de moléculas de estas. El impedimento estérico choca una entre ellas y otras, por lo tanto la energía potencial de la molécula aumenta, pero por el impedimento estérico entre ellas dos. En este caso descendería si se encontraran en la posición anti, que es el estado de menor energía. Ahora, vamos a ver los cicloalcanos, que básicamente son alcanos, pero de manera cíclica. Entonces, los cicloalcanos más importantes, o los primeritos que vamos a ver, son los del ciclopropano, 3 carbonos, ciclobutano, 4 carbonos, ciclopentano, 5, ciclohexano, 6 y ciclopentano, 7. Ciclooctano 8 y así sucesivamente va creciendo. Entonces, estas son cicloalcanos, básicamente son moléculas cíclicas, pero siguen siendo alcanos porque tienen enlaces simples. ¿Sale? Ahora, aparte de los cicloalcanos, también, en este caso yo les puse un resumen aquí para nada más mencionarlo. Y ahorita vamos a ver la isomería cis-trans en los cicloalcanos. Nosotros habíamos, no sé si les había mencionado que los isómeros cis es cuando los dos grupos están hacia el mismo lado, y los isómeros trans es cuando los grupos están de lados contrarios. Entonces, en este caso, el impedimento estérico de los trans es menor porque están de lados opuestos, y el impedimento estérico de los cis es mayor porque están del mismo lado. ¿Sale? Ahora, ¿pero cómo se ven en los cicloalcanos? Pues se ven de la siguiente manera.
En este caso, ¿qué nos representa? Habíamos dicho que la línea gruesa era la que venía hacia nosotros y la línea punteada era la que se alejaba de nosotros, ¿sale? Entonces, los hidrógenos están hacia el mismo lado y en este caso los metilos están hacia el mismo lado. En este caso están hacia allá, lejos de nosotros, y los hidrógenos pues simplemente están del lado de nosotros. Y en este caso vendría siendo la molécula cis. Trans, pues es que tiene que estar de manera diferente. Tenemos un CH3 con línea punteada gruesa que viene hacia nosotros y la línea punteada que se aleja de nosotros, pues vendría siendo la trans. Se representa de la siguiente manera. ¿Sale? Sale. ¿Vale? Es lo mismo básicamente en los alcanos, en los alquenos. Y en ese caso nada más se representan, los isómeros cis-trans se representan en alquenos. Pero es lo mismo en moléculas cíclicas. O sea, si están del mismo lado, sí, si están del lado opuesto es trans. Total, ya no necesitan saber. Es lo que necesitaban saber de ahí. Ahora, la estabilidad de los cicloalcanos, la tensión del anillo. Entonces, cabe recalcar primero que nada aquí que nosotros habíamos visto cómo eran los cicloalcanos. Si nosotros quisiéramos imaginar, por ejemplo, un ciclopropano de manera ideal, pues la veríamos como viene aquí, como un triangulito. Si quisiéramos un ciclobutano de manera ideal, la miraríamos como un cuadradito, la miraríamos como un petano, como un hexano o como un heptano, ¿sale? Pero el punto aquí es que no existe, en este caso, la idealidad en las moléculas. ¿Qué es lo que pasa? Que existen interacciones en los enlaces que, en este caso, torsionan un poco la estructura. Ahorita la vamos a ver. Pero que yo ponga el ciclopropano con un triangulito es de manera nomenclatura. O sea, yo lo pongo así para no batallar. Y yo pongo el ciclopropano como un triangulito. Pero debo tener en cuenta que en la realidad no es así. Prácticamente no es un triángulo equilátero como nosotros lo conocemos. Ahorita lo vamos a ver. Pero se utilizan estas figuras únicamente para darle pues la escritura o la nomenclatura, para no andar batallando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estabilidad de los cicloalcanos y la tensión. Vamos a ver, por ejemplo, en el ciclopropano. Si nosotros imagináramos que tuviéramos una molécula así totalmente igual a la que viene aquí como si fuese un triángulo equilátero con un ángulo de 60 grados, tuviéramos que en realidad existe esta forma que tenemos acá arriba. ¿Qué es lo que pasa? Se traslapan o chocan todos los enlaces. Los enlaces de los carbonos o los enlaces sigmas vendrían chocando, se vendrían traslapando y por lo tanto se vendrían repeliendo. No se puede formar lo que vendría siendo totalmente un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué pasa con el triángulo equilátero? Se distorsiona un poquito o se suele doblar. Se suele doblar de una forma donde la tensión suele ser la mínima, en este caso. Aquí tenemos una predicción de Newman y aquí tenemos prácticamente una molécula de ciclopropano en la vida real. Ahora, dejen ver si lo podemos dibujar acá. ¿Dónde está? Chingada. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a poner. Puse 2. Este. En este caso, la molécula de ciclopropano se puede ver, o la pusieron de esta forma aquí, como casi un triángulo perfecto. Existen también traslapes entre uno de estos dos, pero en este caso la tensión del anillo aumenta demasiado. Ahora, se representa de esta manera, pero lo que nos quiere dar a entender aquí es que como tenemos una figura totalmente, entre comillas, perfecta, y como es la figura de menor número de carbonos, la única conformación que puede tener es esta. Pero ¿qué es lo que pasa con esta formación o con esta estructura? Que la tensión aumenta demasiado o aumenta mucho. La tensión en un ciclopropano es un montón o es un chingo, se podría ver de esta manera.
Entonces, la molécula es estable, prácticamente la molécula de un ciclopropano no es estable. De hecho, los ciclopropanos de manera natural ni siquiera se ven. Se suelen ver de manera sintética, pero duran fracciones de segundos. ¿Por qué? Porque la molécula es muy, en este caso, inestable. Inestable, ¿por qué? Porque la estructura de un ciclopropano está muy tensionada. Tiene mucha tensión porque se traslapan todos los enlaces, lo que aumenta un chingo la inestabilidad. Por fines prácticos, aquí se les muestra, pero los ciclopropanos en sí no existen, y si ocurren son transiciones muy rápidas, de que se forma y de una se deshace. ¿Por qué? Porque las moléculas siempre van a buscar la estabilidad, y en este caso, como esta molécula tiene mucha tensión, es muy inestable. ¿Sale? Sale. Vamos a ver la del ciclobutano. Ahora, vemos la del ciclobutano, que técnicamente debería ser un cuadradito, pero la del ciclobutano no es un cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros buscáramos que fuera un cuadrado perfecto, tendríamos el mismo problema que acá, que los enlaces se traslapan y por lo tanto generan una mayor tensión en el anillo. Al momento que se genera una mayor tensión en el anillo, ¿qué es lo que pasa con el ciclobutano? Perdón. Se distorsiona, o sea, se va moviendo. Se va moviendo de un lado a otro, y al momento que se va distorsionando, pues simplemente genera ángulos de enlaces un poquito más alejados. En este caso, los ángulos de enlaces de las puntas son de 88 grados, pero los enlaces de aquí a aquí suelen maximizarse. En este caso, liberando un poquito más de tensión. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Y lo podemos ver acá. Lo agarramos y lo rotamos. Vemos que no es un cuadrado perfecto, sino que está distorsionado. ¿Por qué está distorsionado? Porque en este caso buscan la manera de que los ángulos se abran un poquito más, y al momento que se abran un poquito más, liberan un poquito más de tensión. Y esta es la forma en que la molécula tiene menor tensión. Y como es la forma que tiene menor tensión, por lo tanto es la más estable. ¿Sale? Sale. No es un cuadrado perfecto, pero es la molécula con menor tensión y por lo tanto es la más estable que aparece aquí. Y también, si nosotros quisiéramos ver a través de las proyecciones de Newman, en este caso, si nosotros hiciéramos la proyección de Newman de un cuadrado perfecto, estos hidrógenos se traslaparían. O sea, estarían juntitos, y al momento que se forma una distorsión de esta molécula, los hidrógenos suelen separarse un poco, lo que también suele disminuir la tensión del anillo. Dicen que son casi eclipsados, pero no son eclipsados. ¿Por qué? Porque es la distorsión de la molécula. Si la molécula no estuviera distorsionada, estos estarían totalmente eclipsados, lo cual aumentaría aún más la tensión. Vamos con la siguiente, que es la del ciclopentano. La de ciclopentano no las imaginamos como un pentano perfecto, porque prácticamente tampoco existe. Existe una distorsión de la molécula. Entonces, la distorsión de la molécula se puede ver de la siguiente manera. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dibujar acá. Tenemos la distorsión de esta manera. Entonces, si nosotros la vemos de frente, así podemos ver simplemente un pentano, pero en realidad la molécula está distorsionada de esta forma. Casi siempre tiene un carbono que va hacia arriba, como lo puede ser el de aquí, simplemente para disminuir la tensión. Ahora, nosotros, si lo vemos de esta forma, la pestaña dice que esta está doblada hacia arriba, que es la pestaña que nosotros mirábamos acá. Que en este caso la pestaña doblada hacia arriba vendría siendo este carbono. Y si vemos las proyecciones de Newman, nos dicen que los hidrógenos tienen un ángulo mucho más abierto. Por lo tanto, al tener un ángulo más abierto, suele haber menos tensión en el anillo. Hay menos tensión porque en este caso la molécula está toda torsionada, y al momento que se torsionan también se liberan. No están eclipsados, o existe mayor ángulo entre los hidrógenos, lo que genera menor tensión y por lo tanto mayor estabilidad, etc, etc, etc. ¿Sale? Sí. Entonces, esas son las formas. Cabe mencionar cuáles son los compuestos cíclicos más estables.
Los compuestos benceno. cíclicos, ¿sí? Los compuestos cíclicos más estables son los de 5 y los de 6 carbonos. En este caso, los de 4 ya no, porque ¿qué pasa? La tensión aumenta. ¿Y qué pasa cuando yo pongo un compuesto cíclico de 7, 8 o 9 carbonos? ¿Qué pasó? De que el de 6 es de los más estables porque forma varios enlaces en los compuestos aromáticos. Eso también, de hecho, es una de las cosas que vamos a ver compuestos aromáticos, pero compuestos aromáticos vamos a ver más adelante. Sí, háblenles de todo, si levantaron la mano, hablen. Se preguntó por qué los de 7, 8 y 9 son menos estables. Yo tengo la teoría de que, bueno, no la teoría, sino más bien la conjetura de que podría ser porque el número de hidrógenos es tan grande que ya a ese punto van a estar tocando, bueno, rozando constantemente. También podría ser. De hecho, sí, pero la más acertada la vamos a ver. Espérame ahorita. Por ejemplo, vamos a poner la de 7. Vamos a poner la de 8. Esta vendría siendo una molécula de 8. Que vendría siendo un octano. Ciclooctano, perdón. Entonces, ¿qué pasa con toda esta molécula? Está bien distorsionada. ¿Y qué pasa? Es lo mismo que tú dices. Las moléculas de hidrógeno van chocando entre una y otra. Pero estas moléculas están en constante movimiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando están en constante movimiento? Los enlaces suelen chocar, existen momentos donde tienen mucha tensión, existen momentos donde tienen menor tensión. ¿Qué es lo que se busca en moléculas? Estabilidad. Estabilidad, en este caso, que cuando tengan tensión, no tengan tanta tensión al momento, por ejemplo, cuando roten, sí tengan tensión, pero no tengan tensión tan elevada. Estas, cuando van rotando, existe una tensión y existe una inestabilidad muy alta al momento que van rotando entre una y otros enlaces. Las moléculas de 5 y 6 carbonos no tienen tanta tensión en sus anillos y al momento que van girando o se van moviendo no generan tanta inestabilidad. Por eso se considera que las moléculas de 5 y de 6 carbonos son mucho más estables. ¿Sale? Sí. Vale. Y vamos a ver la del ciclohexano. Conformaciones del ciclohexano. Tenemos dos conformaciones del ciclohexano que se llaman conformaciones de silla y conformaciones de bote. Dice que el ciclohexano logra ángulos de enlaces tetraédricos y conformaciones alternadas adoptando una conformación doblada. La conformación más estable es la conformación de silla. ¿Qué dice que se termina formando aquí? Dice que la conformación de silla, los ángulos entre todos los enlaces carbono-carbono son de 109.5 grados. Y cuando los ángulos de enlaces son de 109.5 grados, significa que son los más alejados posibles. Y como son los más alejados posibles, son los que generan menor tensión. Entonces, el ciclohexano es el punto donde genera ángulos de enlaces. Y cuando vamos aumentando de carbonos, ¿qué pasa con el ángulo de enlace? Suele disminuir un poco por el número de carbonos. Y cuando vamos disminuyendo del ciclohexano para abajo, el número de carbonos, pues simplemente el ángulo de enlace es menor porque la molécula es más chica. Este es el punto medio donde la tensión es mucho menor. Por lo tanto, el ciclohexano se considera que es la molécula cíclica más estable. O las moléculas de 6 carbonos se consideran que son las más estables. Esa es una de las razones por las cuales el benceno también es una de las moléculas más estables químicamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos en ciclohexano. Ahora, conformación de silla. ¿Por qué es conformación de silla? Porque se la imaginaron de esta forma. Ven a este monito aquí, prácticamente es como si fuese una silla donde la parte de acá es el respaldo y aquí la parte de acá es para poner los pies. Y se considera que es de esta forma. Tiene 6 carbonos, tiene 12 hidrógenos. No, 14. Sí, 14. Ahora. No, tiene 12 porque es cíclica, perdón. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos o comparamos las predicciones de Newman del ciclohexano a las del ciclopentano y a las del ciclobutano? Las vemos de la siguiente manera. Tenemos todas las predicciones de Newman con ángulos de 60 grados, si nos damos cuenta. Las únicas moléculas que tendrían estorbo o que crearían mayor tensión
son estas dos de aquí abajo, pero no crean tensión. ¿Por qué? Porque esta es el carbono de adelante y esta es el carbono de atrás. Es decir, que este CH2 es este puntito de aquí y este CH2 es este puntito de acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que están muy separados. ¿Sale? Por lo tanto, no existe tensión entre ellos. Y esta sería la proyecciones de Newman de, en este caso, el ciclohexano en la conformación de silla. ¿Sale? La conformación de silla es la más estable que existe. ¿Está bien? Está bien. Vamos y vemos la configuración de bote. ¿Qué es lo que pasa en la configuración de bote? La configuración de bote no es en sí, bueno, sí es una conformación, pero vendría siendo como un tipo intermediario. Ahorita les voy a decir por qué. La conformación de bote es cuando en este caso las dos puntas están hacia arriba y se pueden ver de la siguiente manera. Ahora, tenemos lo siguiente, si vemos la proyección de Newman y nos enfocamos en este enlace y en este otro enlace de aquí, como están enfocados acá, vemos que estos CH2 están eclipsados porque son los que representan ambos de las puntas. Entonces, como estos dos están eclipsados, ¿qué es lo que pasa con la molécula? Tiende a torsionarse. Se torsiona un poquito y al momento que se torsiona un poquito, lo que hace es disminuir la tensión de la molécula, volviéndola un poquito más estable. Y a esta conformación, cuando se tuerce, se le llama bote torcido, que es la que viene acá. Ahora, les digo, la conformación de bote vendría siendo más un intermediario que una conformación en sí, que ahorita se los voy a explicar. ¿Qué es esta? ¿Qué pasa cuando la molécula se va moviendo, cuando la molécula va rotando? Pues simplemente primero tenemos la conformación de silla, y en esta conformación de silla, cuando se van moviendo, primeramente, por ejemplo, el carbono 1 se va a ir levantando. Se va a ir levantando hasta formar un intermediario que se llama media silla. Se levanta aún más, hace la configuración de bote. Cuando tenemos la configuración de bote, también tenemos la configuración de bote torcido. ¿Por qué la configuración de bote torcido? La configuración de bote torcido se forma justamente en esta línea azul, porque es la que genera menor tensión y es la que da menos energía potencial, o sea, o es más estable. Llega, pasa de media silla a bote torcido, forma el bote y aumenta un poquito la energía. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos los dos carbones eclipsados. Vuelve a formar el bote torcido y en este caso el carbono 4 va a ir bajando. Al momento que se forma la media silla es el momento de mayor energía, pero al momento que el carbono 4 va bajando para formar la configuración de silla, se libera toda esa energía. ¿Sale? Entonces, prácticamente el carbono 1 se hizo para arriba y el carbono 4 se hizo para abajo. Lo que se hizo fue darle prácticamente una rotación a la molécula. ¿Y qué es lo que pasa? La configuración de bote en sí vendría siendo un intermediario junto con el bote torcido, y las configuraciones más estables vendrían siendo las de silla. ¿Qué pasó? Quería preguntar que qué tan rápido suceden estos procesos de rotación. Según yo, estos movimientos de rotación son muy rápidos. No sabría manejarte cantidad de tiempo porque es algo que desconozco y también es algo que no menciona el libro, la verdad. Pero estos son rapiditos de los que llegan a ser. Entonces, la que sí suele formarse más tiempo es la de silla. ¿Por qué? Porque es más estable. Y estos intermediarios suelen ocurrir más rápido, porque como generan mucha energía, son muy inestables, se hacen de manera rápida. No sé si instantáneas o no sé en cantidad de segundos, para ser sincero, pero se hacen de manera rápida. Entonces se vuelven las conformaciones. ¿Sale? Sí, maestro. Ok, vamos a seguir. ¿Sí? Sí. ¿O no? Ahora, las configuraciones de silla nos vamos a enfocar ahora. Vamos a ver que existen carbonos que van... déjame ver si da... Bueno, así está bastante bien, digo yo. Existen hidrógenos que en este caso van de manera hacia arriba y existen hidrógenos que van de maneras laterales. Los hidrógenos que van hacia arriba o que van hacia abajo se les llaman axiales. Y a los hidrógenos que van de maneras de los laterales se les llaman ecuatoriales. Si lo quieren ver de esta manera, simplemente los ecuatoriales es como la que seguiría en el ecuador, en la línea del planeta.
Y los axiales es los que van de arriba hacia abajo. Entonces, hidrógenos axiales son los que se encuentran de arriba de la molécula y debajo de la molécula, que son 3 arriba y 3 abajo. Y ecuatoriales, pues simplemente los que se consideran en el ecuador de la molécula o alrededor de la molécula. Esta es una vista lateral y esta es una vista de arriba, donde los ecuatoriales pues son estos y los axiales y 3 axiales son estos. Y los otros 3 axiales están de la forma de abajo. Posiciones axiales prácticamente es arriba y abajo, ecuatoriales hacia los lados. ¿Sale? Sale de manera similar al ecuador de la Tierra, ¿verdad? Sí, prácticamente. Ecuador es prácticamente lateral. Y axial es arriba y abajo. Ahora, configuraciones de ciclohexanos monosustituidos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ahora vamos a ver las conformaciones de los ciclohexanos, pero cuando tienen diferentes sustituyentes. Aquí se va a volver un poquito más, entre comillas, complicados. Ahora, nosotros vamos a tener distintas conformaciones. Cuando la molécula va rotando, pasamos de una configuración de silla a una configuración de bote a otra vez a una configuración de silla. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es muy importante darse cuenta. Cuando nosotros tenemos un grupo o un hidrógeno, cual sea de los dos, en la parte axial va a terminar, cuando la molécula rote, va a terminar en la parte ecuatorial. ¿Sale? Pero como este está en la parte axial hacia arriba, este va a terminar en la parte ecuatorial volteando hacia arriba. Porque si nosotros nos damos cuenta, en la molécula de acá vemos zonas ecuatoriales, o sea, las verdes que apuntan hacia arriba y que otras apuntan hacia abajo. Esta apunta hacia arriba, hacia arriba, y esta, bueno, hacia arriba y hacia abajo. Ahora, esta está en la parte axial apuntando hacia arriba, va a terminar en la parte ecuatorial, pero apuntando hacia arriba. Esta está en la parte ecuatorial, cuando la molécula rote, va a terminar en la parte axial, pero como está volteando hacia abajo, o se ve que se está volteando hacia abajo, va a terminar en la parte axial de abajo. De esta forma. Ahora, ¿qué otra cosa les puede venir? Les puede venir cuál sea más estable de estas dos. Ok. Si van a preguntar algo, me dicen, sale. Ahora, son las 11. Ok. Ahora, ¿en dónde es más estable que esté el CH3? ¿En la parte de arriba o en la parte ecuatorial? ¿En las axiales o en las ecuatoriales? ¿En dónde dirían ustedes ahí? En la ecuatorial. En la ecuatorial, pero ¿por qué en la ecuatorial? Porque estaría más separado de los otros hidrógenos. Prácticamente sí. Las partes o los sustituyentes más grandes deberían estar en la parte ecuatorial porque hacen menos estorbo. Cuando están en las partes axiales suelen interferir un poquito más entre ellas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se da la estabilidad? No me acuerdo por qué puse esto. Ah, ok. Prácticamente tenemos dos formas de ver aquí. Cuando el CH3 está en las partes axiales y cuando el CH3 está en las partes ecuatoriales. Cuando el CH3 o el grupo metilo o el más voluminoso está en las partes axiales, terminaría estando en una forma que se vendría viendo como la forma gauche. Viendo el punto de perspectiva, las proyecciones de Newman de estas formas a través del lado derecho hacia los enlaces, tendríamos estas proyecciones. Una proyección de gauche, un CH3, que es el de aquí, está más cerca. Por lo tanto, suele haber más interferencia. Ahora, cuando el CH3 vista de la parte de atrás, prácticamente es lo mismo, pero la proyección de Newman está prácticamente al revés. Cuando la posición es axial, hacia arriba o hacia abajo, en este caso está más cerca de los demás carbonos, lo que crea más interferencia y crea mayor tensión. Ahora, ¿qué pasa cuando está de una forma ecuatorial? Quedas de forma casi anti a todos los carbonos, disminuyendo la tensión y haciendo que la molécula sea más estable. Cuando el grupo sea voluminoso, es mejor que esté en las posiciones ecuatoriales a que esté en las posiciones axiales. De esta forma, posición axial va a tener interferencia entre los hidrógenos y las posiciones ecuatoriales prácticamente van a estar casi libres de ello.
Y pues de esta forma, ¿qué es lo que les venía aquí? En este caso, aquí se les presenta los delta G de Gibbs, que prácticamente es la energía. Entre menor energía es mucho más estable. Después van a ver delta G, que es la energía libre de Gibbs. En este caso, las posiciones axiales, que es la primera columna, generan una mayor energía que en las posiciones ecuatoriales. Por lo tanto, las posiciones ecuatoriales, ya en resumen, son las más estables. ¿Qué pasó aquí? Espérame. Un pequeños fallos técnicos, me faltó ponerle animaciones aquí, pero bueno, así va a quedar. Voy a presentar toda la diapositiva de una vez. Me faltó ponerle animaciones a 2 imágenes, se me fue eso. Ahora, conformaciones de ciclohexanos cuando tenemos 2 sustituyentes. Ahora, en vez de tener un H3, tenemos 2 H3. ¿Qué pasa cuando están en las posiciones axiales? Hay un mayor impedimento estérico de la molécula, por lo tanto es muy desfavorable. Cuando están en las posiciones ecuatoriales, pues prácticamente no existe impedimento estérico porque están casi de lados contrarios. ¿Sale? Ahora, cuando tenemos una molécula que está, en este caso el CH3, en una posición axial y en la otra ecuatorial, prácticamente tiene la misma energía, porque al momento que rote van a estar en posiciones diferentes. Obviamente que cuando esté en el CH3 va a crear impedimento estérico con las moléculas de acá, y en el ecuatorial va a estar prácticamente libre. Pero cuando la molécula rota, van a estar de lados distintos. Ahora, tenemos el estado cuando tenemos axial ecuatorial y ahora cuando tenemos axial axial y ecuatorial ecuatorial. Cuando tenemos axial axial, prácticamente es de mayor energía porque hacen mayor estorbo, y cuando tenemos la manera ecuatorial ecuatorial es de menor energía porque en este caso el CH3 no tiene impedimento estérico en la forma ecuatorial. ¿Cómo reconocer isómeros cis y trans? Esto se los pueden preguntar de vez en cuando y se los puse porque a lo mejor lo miraban. Ahora, tenemos que reconocer cuáles son axiales y cuáles son ecuatoriales. Ojo, en una proyección, porque no sé si lo vayan a ver aquí, en una proyección, si los dos son ecuatoriales, no significa que son cis. ¿Sale? O si los dos son axiales, no significa que son cis también. ¿Qué es lo que tienen que darse cuenta? Si los dos son ecuatoriales, vemos que uno va hacia abajo y otro va hacia arriba. Si van de los lados contrarios, prácticamente estos serían de manera trans. ¿Sale? Hacia abajo, hacia arriba. No están del mismo lado, son de manera trans. ¿Cómo se presentaría una forma así? Déjame ver si se las puse. No, creo que no se las puse. Están en el libro. Aquí en el libro viene mucho más explicado todo, pero es un show. Y les digo, yo les recomiendo que hagan el libro porque yo nomás les doy el resumen prácticamente del capítulo. Yo doy por hecho que a lo mejor leyeron, entonces cuando yo doy el resumen ya deberían entender mejor las cosas. Yo doy por hecho. No sé si lo hayan hecho. Ese es otro show. Por ejemplo este. Si yo quisiera reconocer que estos dos grupos son cis o trans, ¿cómo sabría yo que son cis o cómo sabría yo que son trans? Primeramente identifico que este es axial y que este es ecuatorial, pero que uno sea axial y otro sea ecuatorial prácticamente no me dice nada. ¿Hacia dónde está volteando este enlace? Hacia enfrente. Hacia arriba. Si este enlace está hacia abajo, entonces este debe estar hacia arriba, ¿sale? Si este está hacia abajo, este debe estar hacia arriba. Este está volteando hacia abajo y este está volteando hacia arriba. ¿Qué son entonces? ¿Son cis o son trans? Trans. Trans, porque este está volteando hacia arriba y este está volteando hacia abajo. ¿Sale? Ahora, este también, pues prácticamente es uno de los de estos. ¿Dónde están? Un ejemplo.
la parte de aquí. ¿Ese sería cis o sería trans? Trans. Trans. En este caso, este está volteando hacia arriba, ¿no? Y este está volteando hacia abajo. Sé que parece que podría estar volteando hacia arriba, pero como el hidrógeno está volteando hacia arriba, por ende, el ecuatorial debería estar volteando hacia abajo. ¿Está bien? Tienen que darse cuenta muy bien de la nomenclatura. Ahora vamos a ir viendo este. ¿Ese qué sería? Sí. Cis. Este voltea hacia arriba y este también. Entonces, que en este caso la nomenclatura cis trans no depende si son ecuatoriales o no. Esta no es, me pasé. ¿Qué la verga, hombre? ¿Dónde está? Ahí está. Que sean posiciones axial, ecuatorial, no depende si se llame cis o trans. Se tienen que ver hacia dónde van los dos. Si los dos van hacia abajo, son cis. Si uno va hacia abajo y si uno va hacia arriba, son trans. ¿Sale? Ojo con eso. Sustituyentes de tamaños distintos. En este caso, cuando los sustituyentes son de tamaños distintos, en este caso vemos que el CH3 es menos voluminoso que el etil. El metil aquí, el metilo, es menos voluminoso que el etilo. El etilo es mucho más grande, por lo tanto es más voluminoso. Y por lo tanto, como este es más voluminoso, debería quedar en la posición ecuatorial. Y el CH3, por lo tanto, en la posición axial. Porque si dejamos el CH3, que es menos voluminoso en la posición ecuatorial, el etil en la posición axial va a ser demasiado estorbo o va a ser demasiado impedimento estérico. Cuando yo digo estorbo, a veces me refiero a impedimento estérico, porque prácticamente el hacer estorbo o el impedimento estérico vendría siendo similar o casi lo mismo. Es que tanto estorbo hace una molécula una que en otra. Y en este caso las posiciones, en este caso los grupos más grandes deben quedar de forma ecuatorial. De esta forma. Aquí es donde se presenta. Los grupos extremadamente voluminosos se deberían dejar de manera más estable en la forma ecuatorial. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esta clase de situaciones? Supongamos que tenemos dos grupos muy voluminosos, que es el isobutilo, y que esta está en posición ecuatorial y esta está en posición axial. Pero cuando yo doy la vuelta, prácticamente el que está en ecuatorial termina en axial y el que está axial termina en ecuatorial. O sea, en este caso, un isobutilo va a quedar en posición axial sí o sí. ¿Qué es lo que hace la molécula? Como esta está en posición axial, existe un montón de tensión. ¿Qué es lo que va a buscar? Se va a torsionar y en un momento de transición, cuando en esta esté pasando de una conformación de silla a una conformación de bote, la conformación de bote torcido que se representa de esta forma va a representar una menor tensión y por lo tanto va a ser el más estable. Por lo tanto, en cuestiones, cuando dos grupos voluminosos, uno está en axial y otro está en ecuatorial, se quedan mejor como la conformación de bote torcido. ¿Por qué? Porque tienen menor tensión y por lo tanto son más estables. ¿Está bien? Está bien. Moléculas bicíclicas, esto no debía haberlo puesto, pero lo puse. Moléculas bicíclicas son aquellas moléculas que prácticamente son cicloalcanos pegados unos entre otros. ¿Qué formas existen? Bicíclicos fusionados, como lo tenemos aquí, bicíclicos punteados, donde prácticamente existe un puente del carbono, y espirocíclicos, donde prácticamente se unen con un carbono. Nomenclatura de los bicíclicos. ¿Cómo se nombrarían? Prácticamente uno debe identificar dónde es el puente o dónde es la unión. Primeramente, si es bicíclico fusionado, vemos que la unión está aquí. Este no era. Espérame. La unión está aquí. Entonces, les dice que la unión está encerrada en rojito y del lado de acá existen 4 carbonos. Del lado de acá existe un puente de 2 carbonos y en la parte del medio prácticamente no existe puentes de carbono. Entonces, moléculas así se suelen nombrar de la siguiente manera. Biciclo, y empieza con el puente
con el mayor número de carbonos, 4.2, y en este caso 0.0, porque en este puente no existen hidrógenos, carbonos. ¿Y cuántos carbonos tiene la molécula? En este caso tiene 6, tiene 8. Y queda como biciclo 4.2.0 octano, porque son 8 carbonos. Ahora, de la siguiente forma, vamos ubicando, en este caso, los puntos de las uniones, y este es un bicíclico punteado. El bicíclico punteado tiene los carbonos de cabeza de puente justamente aquí, que es lo que se toman en cuenta. Entonces, del lado izquierdo vemos que tenemos un puente de 2 carbonos, lado izquierdo, puente de 3 carbonos, y en el medio tiene un puente de 1 carbono, o sea, el puntito de aquí. Y se pone del mayor al menor, que sería biciclo 3.2.1 octano, porque son 8 carbonos. Moléculas bicíclicas casi no las van a ver, pero igual se los puse porque a lo mejor si lo miraban o algo y miraban la nomenclatura, a lo mejor no sabían por qué. A este se le llama 4.4.0 por la siguiente manera. En este caso, los carbonos de cabeza son estos dos. El de aquí y el de acá. Aquí forma un puente de 4 carbonos y acá forma otro puente de 4 carbonos. Y quedaría como si fuese... Y quedaría el puente de aquí, pero que no tiene carbonos, quedaría 4.4.0. En este caso son 10 carbonos, se le llama decano. Nombre común es decalina. Y así sucesivamente. Y al de acá, pues se le llama de la siguiente forma. En este caso, no se pone el 0 como tal, porque no existe la unión de esta forma, sino que es la unión de un carbono. Cuando es la unión de un carbono, simplemente el número ni siquiera se pone. Este está haciendo mucho aire. Bueno. Estos se los puse mayormente como... Se está trabando la computadora. A ver, espérenme tantito. No, seguimos en clase. Me dio un bajón en la computadora, no sé por qué. Ahí está, ya. Eso se los puse mayormente como ejemplo para que vieran cómo se distribuye. Tenemos la cis de caleína y la trans de caleína. La cis se representa por esta forma, donde la parte de acá simplemente da una parte hacia abajo. Una parte un poquito más torsionada, pero una trans de caleína, cuando el hidrógeno está hacia arriba y el hidrógeno está hacia abajo, da de una manera lineal. ¿Sale? Este es mayormente como ejemplo de todo lo que hemos visto. Y hasta aquí es mi resumen del capítulo 3 de estructura y estereoquímica de los alcanos. ¿Sale? Sale, maestro. Ahora, Sale. Espérense. Dejen ver qué me hace falta porque es un chavo. Estudio de las reacciones químicas, no me acuerdo qué les puse exactamente aquí. Ok. Miren, faltan... ¿Hasta qué hora salimos? ¿Hasta las 12? Hasta las 12. Hasta las 12. Vamos a ver un intro al estudio de las reacciones químicas, que según yo no es mucho. Para la otra semana, estudian estereoquímica. Estereoquímica la pueden ver tanto en McMurray como en el Wave. ¿Sale? Y vemos estereoquímica. Ok. Que digo yo que a lo mejor es un poquito... que es lo que se les llega a hacer un poquito más confuso. Entonces, viendo la introducción del capítulo 4, vamos a ver la introducción al estudio de las reacciones químicas. ¿Qué es lo que vamos a ver en el estudio de las reacciones químicas? Dejen ver el libro. Ok, no les puse mucho entonces. Son 6 diapos, de hecho. El estudio de las reacciones químicas. Entonces, vamos a tomar como ejemplo una de las reacciones químicas más importantes o más comunes. Cabe mencionar, primero que nada, que nosotros vamos a ver las cosas por mecanismos. ¿Qué son los mecanismos? Los mecanismos son la distribución de los electrones en una reacción química.
¿Para qué se utilizan los mecanismos? Se utilizan los mecanismos para darles explicación a todo tipo de reacciones químicas. Los mecanismos son las bases de las reacciones químicas. Entonces, el punto aquí es importante que sepan hacer mecanismos. La verdad es de lo más importante que sepan hacer mecanismos. Nosotros vamos a ver 3 tipos de mecanismos de reacción. Vamos a ver los mecanismos por radicales, los mecanismos por... Hacer los mecanismos por radicales, los mecanismos por compuestos electrofílicos y mecanismos por compuestos nucleofílicos. Los vamos a ir viendo de poquito en poquito. Y vamos a ver primeramente el mecanismo de radicales libres. Vamos a ver lo que es decloración del metano. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza una reacción de radicales libres o un mecanismo por radicales libres? Primeramente, que exista la presencia de luz ultravioleta o calor, cualquiera de las dos, pero el calor tiene que ser demasiado o la luz ultravioleta tiene que ser intensa. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí les puse mecanismos y se lleva a través de la reacción de cadena en radicales libres. ¿Qué pasos tiene? Tiene paso de iniciación, paso de propagación, paso de terminación y paso de terminación básicamente. Entonces, el paso de iniciación, para esto es lo que se utiliza. En este caso, el fotón es lo que representa la energía. Y en la mayor parte de los libros se los van a poner como HB. ¿Qué es lo que representa HB? O no sé si qué es lo que representa aquí. O no sé si sepan. HB vendría representando lo que es la energía. La energía que se le va a ir agregando. La energía, ¿para qué? Para romper el enlace del cloro, de la molécula de cloro. H es igual a la constante de Planck y B es la frecuencia. Que H por B es igual a energía. Lo van a ver en una de las ecuaciones químicas, creo que viene en el capítulo 7 del Planck. Ahí lo van a ver. Entonces, esto puede ser tanto como HB o puede ser como UV. UV representa luz ultravioleta, que es la luz incidente más fuerte, que es lo que causa el rompimiento de los enlaces. Viene, en este caso, la luz con mucha energía y lo que causa es un rompimiento de enlace. ¿Cómo causa el rompimiento de enlace? Lo causa de esta manera. Esto es muy característico de lo que es el mecanismo de radicales libres. Se viene que del enlace un electrón se va al carbono, al cloro de la izquierda y un electrón se va al cloro de la derecha. A este puntito que tenemos nosotros aquí se le conoce como radical libre. En este caso, ¿qué son los radicales libres? Los radicales libres son muy inestables en este caso y son muy reactivos. Cuando se forma un radical libre, prácticamente como es muy inestable, busca reaccionar de manera casi instantánea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las reacciones? Aquí son muy rápidas. Entonces se forma un radical libre y empieza la reacción en cadena así, tal cual. Entonces, este es el paso de iniciación. Prácticamente formar los radicales libres a través de energía y rompiendo los enlaces, en este caso de los halógenos. En el caso de propagación, vemos que tenemos el cloro con un radical libre, los demás ya no se ponen, nada más el radical libre, y lo que viene, el radical libre va a ser, primeramente, perdón, aquí no es, me equivoqué de botón. Va a ser atacar el hidrógeno y al momento que ataca el enlace del hidrógeno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que va a romper el enlace, pero lo va a romper en forma de radicales libres. Donde aquí este enlace lo conforman 2 electrones. Este enlace de aquí lo conforman 2 electrones y un electrón se viene con el carbono y otro electrón se viene con el hidrógeno. Lo que hace es romper el enlace y después este radical libre con el radical libre formado del hidrógeno forman un enlace que en este caso formarían cloruro de hidrógeno y dejarían al radical metilo con un radical libre igual de reaccionante. Entonces, ¿qué es lo que vuelve a pasar aquí? El segundo paso de propagación suele ser lo siguiente. Viene el radical libre, rompe el enlace del cloro donde un electrón viene al cloro de acá y un electrón al cloro de acá, y radical con radical se unen, formando un clorometano, y en este caso deja un átomo de cloro, en este caso con radical libre. ¿Y qué es lo que vuelve a pasar? Vuelve a pasar este tipo de reacción, y vuelve a pasar este tipo de reacción, y se vuelve a pasar lo que es una reacción en cadena.
El mecanismo de radicales libres es muy rápido. Es casi instantáneo porque los radicales son muy inestables. Por lo tanto, buscan reaccionar de forma muy rápida para buscar la estabilidad. Pero como cada formación de enlace rompe un enlace y forma un radical, se forma una cadena de radicales, que lo podemos ver de esta forma. Entonces, este es el paso de propagación y nos faltaría el paso de terminación. ¿Cómo podríamos tener el paso de terminación? Primeramente, cuando se nos acabe el reactivo. ¿Y cuál es el reactivo que se llevaría a cabo aquí? Pues primeramente cuando se nos acaba el cloro. Cuando se nos acaba el cloro, prácticamente se nos podrían acabar lo que son los radicales libres. Y existen varias formas. Radical libre, por ejemplo, del metilo, con el 1 de cloro, forma lo que habíamos visto aquí. O puede ser que en algún punto un radical de cloro con otro radical de cloro se junten y forman una molécula de cloro otra vez, que con la luz incidente puede volver a partir y volver a funcionar como propagación en el paso de acá. ¿Y qué es lo que también puede pasar? Que un radical de metilo con otro radical de metilo se junten y formen un etano. O puede ser que un radical de metilo colisione con la pared y este quede adherido junto con la pared, que sí suele pasar comúnmente. Y esas son las reacciones de terminación. O que con un radical de cloro pues también colisione con la pared y quede adherido a la pared. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de mecanismos? Que como es muy rápido, suele ser muy descontrolado, suele formar muchas cosas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando llevamos a cabo una reacción química? Buscamos un reactivo en específico. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que buscáramos el clorometano. Como esta reacción es muy rápida y suele ser también muy violenta, suelen formar distintos productos, que pueden ser estos. Entonces, a veces esta reacción a través del mecanismo de radicales libres, bueno, que se lleva a través de radicales libres, no suele ser tan efectiva como tal. Entonces, a veces podemos tener, por ejemplo, un 50% de efectividad, a veces un 60% de rendimiento, un 70% de rendimiento, 70 se me hace mucho, a lo mejor se tienen entre un 40-50, porque se obtienen muchos subproductos que en este caso no los queremos. ¿Cómo se acaba este tipo de reacción? Primeramente, quitando la luz o que se acabe el reactivo, en este caso el cloro. Es lo que da pie al paso de iniciación a través de este mecanismo. Ojo, aquí es un mecanismo. El mecanismo de radicales libres solo se lleva a cabo en reacciones que intervengan luz ultravioleta o calor en forma de fotón, que se les va a representar HB. Si no les viene eso, no se lleva a través de radicales libres, ¿sale? Se va a llevar a través de otros mecanismos. Este es uno de los tres que vamos a ver. Los otros dos los vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Maestro. Entonces, los mecanismos son una forma de explicar qué es lo que pasa a través de la reacción y a través de los estudios se descubrieron, pues, los distintos tipos de mecanismos. Este es uno. Este únicamente se va a llevar cuando tengamos luz ultravioleta o, en este caso, luz en forma de fotones. Si no se lleva así, no se lleva a través de sí mismo, porque muchas veces suelen poner mecanismos donde no se van a ir. Otro tipo de mecanismos es, por ejemplo, la cloración del propano y las proporciones de los productos. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este tipo de reacción? Primeramente, cuando nosotros tenemos una cadena de alcanos, eso se lleva a cabo la combinación junto con un halógeno, en este caso cloro, y en este caso dice que se lleva a través de luz de energía en fotones, que viene como HB, a una temperatura de 25 grados Celsius. Por lo tanto, se lleva a cabo a través de un mecanismo de radicales libres. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros podemos tener dos productos, entre comillas, principales, que nos dice que el 1-cloropropano lo tenemos en un 40% y el 2-cloropropano lo tenemos en un 60%. En este caso, ¿por qué lo tendríamos de esta forma? Bueno, ya lo voy a dejar ahí. En el libro les viene proporcionado de la siguiente forma. Les viene la forma de aquí abajo, pero nosotros nos vamos a concentrar, va a ser en esta. Los intermediarios que contengan
un radical libre mayormente, un radical libre sustituido en su, bueno, los intermediarios que tengan un radical libre mayormente sustituido va a ser más estable. Entre más sustituido sea el radical, donde nosotros tengamos el radical libre, vaya la redundancia, va a ser muchísimo más estable. ¿Cómo lo vamos a tener aquí? Por ejemplo, eso lo podemos ver de esta forma. Paso de iniciación prácticamente es la formación de radicales libres. Los dos de cloro forman el cloro con su radical libre y al momento que reaccionan junto con el propano vendría formando lo que es el ácido clorhídrico y en ese caso la formación de un radical libre en la cadena del propano. Dice que se suele formar el azulito, que es un radical primario y un radical secundario. Entonces, se dice que el radical secundario, como está más sustituido, es mucho más estable que un radical primario. ¿Sale? En este caso, por efectos de resonancia. Ahorita se los voy a explicar en un ejemplo. Entonces, ustedes pueden tener dos casos. Dicen que con el radical primario forma el 1-cloropropano y con el radical secundario forma el 2-cloropropano. Y dice en la reacción que el producto que solemos tener más es este de aquí de abajo, por la razón que el radical libre suele ser más estable cuando se encuentra en un carbono secundario. Y si se encontrara en un carbono terciario, fuera muchísimo más estable. Entre más sustituido sea el carbono, el radical es mucho más estable. En este caso, ¿por qué? Porque en el radical primario no es tan estable como en el radical secundario. Porque al momento que el radical primario, únicamente la estabilidad o la carga se distribuye únicamente en este átomo. O sea, también se podría distribuir en las partes de acá, pero no tiene manera de influenciarse. Ahora, como este está influenciado en un carbono secundario, tiene la capacidad de pasar las cargas o la estabilidad al carbono de acá y al carbono de acá. Y únicamente este tiene la posibilidad de pasarle al carbono de aquí y no al de acá. Es como si yo les dijera, como si tuvieran que cargar 3 costales y son 3 amigos. ¿Qué es más fácil? ¿Que cada uno cargue un costal o que uno solo lleve los 3 costales? Que cada uno cargue un costal. Obviamente, en el dado caso, mucho más fácil que cada uno cargue los costales. Y es lo que hace el radical en este secundario. Vamos a suponer que en este caso el radical vendría siendo como un costal. Y en este caso lo que pasa aquí es que se distribuyen. Que este suele distribuir la carga hacia este lado y suele distribuir la carga hacia este lado por efectos de resonancia, creando un radical más estable todavía, porque cada uno carga con una pequeña parte de radical, formando un intermediario más estable. Ahora, esta parte de aquí suele cargar con todo radical, que se lo comparte a este de acá, pero como estos dos nada más son los que cargan con lo radical, por lo tanto forman menor resonancia y por lo tanto son menor estables. Dijeran, ¿se lo pueden pasar a este de acá? Prácticamente no se los puede pasar porque no está unido el carbono de aquí directamente. Tiene que estar unido el carbono de aquí para formar una resonancia mayor. Entonces, entre más sustituido sea el carbono, mucho más estable va a ser el radical libre. ¿Sale? ¿Qué es lo que viene de acá? Entonces, acá nosotros tenemos lo que es un radical primario. Y dice que es la entropía de disociación de enlace. La entropía de disociación de enlace lo único que nos terminaría diciendo es la cantidad de energía que se tiene cuando se crea el enlace. Entre mayor cantidad de energía, prácticamente es más inestable porque requiere mayor cantidad de energía para formarse. Esta es la cantidad de energía que se requiere para formar este intermediario. Entre más energía requiere, por lo tanto, suele ser más inestable porque requiere más energía. Ahora, este requiere una menor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque es un intermediario y es un poquito más estable. Ahora, este es secundario y este es terciario. Ahora, el radical
con el carbono terciario es muchísimo más estable y requiere menor cantidad de energía para formarse, porque en este caso este radical está distribuyendo 2 carbonos, pero este está distribuido en 3 carbonos. Por lo tanto, aumenta la resonancia y es muchísimo más estable. Entonces, un radical terciario es mucho mayor a uno secundario y mucho mayor a uno primario y a uno metilo. En este caso, el radical terciario es muchísimo más estable, ¿sale? Por eso, en la reacción de aquí se suele tener una mejor conversión en el 2-cloropropano, que se dice que se forma un 60%. Aquí se forma un 40%, pero en menor cantidad que este, ¿sale? Por este mecanismo, que es más estable, ¿sale? Se suele dar de las dos formas, pero hay mayormente de este por la estabilidad. ¿Mande? Profe, no es por la reactividad. ¿Cómo reactividad? Que un carbono terciario es más reactivo que uno secundario Sí, que uno primario. También. Es que todo eso termina cayendo también en lo que vendría siendo la reactividad. Bueno, y qué tan estable sea. En este caso, yo les digo que este es un intermediario y es estable en cuanto mayor sustituyo sea, pero también por la reactividad. O sea, es porque es más estable y a la vez es más reactivo. ¿Vale? Pero aquí yo estoy hablando de radicales libres. Más adelante vamos a hablar de carbocationes y carboniones. Esto representa las formas. Por ejemplo, dice que el primero forma un radical primario y el segundo forma un radical secundario. Por lo tanto, la energía de aquí es menor y tiene propenso a llevarse más a cabo el de abajo. Ahora sí, lo que vamos viendo, carbocationes, carboniones y radicales libres. Un carbocatión es muchísimo más estable en uno más sustituido. Este es un carbocatión terciario, es mucho más estable que uno secundario, que uno primario y que uno metilo. ¿Por qué? Por la reactividad que habían comentado anteriormente y porque también las sustituciones de resonancia. En este caso les había dado el ejemplo del costal. Que si, por ejemplo, yo llevo un costal, ¿cómo es más fácil? ¿Es cargarlo yo solamente el costal o repartir o dividir el costal en 3 y que cada quien lleve un poquito de ambos? Entonces, esta carga positiva se ve distribuida en en este caso en todos los carbonos o todos los grupos alquilos que se concentran aquí y se da una mayor resonancia. Es mucho más estable y al momento de ser más estable es mucho más reactivo. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí es de manera inversa. Cuando nosotros tenemos carga positiva, el más estable es el terciario. Y cuando tenemos carga negativa, ¿cuál es el más estable? Metilo. ¿Por qué? ¿Por qué el metilo primario es más estable? O sea, el metilo primario tiene una carga negativa. ¿Por qué el metilo primario es más estable que un metilo terciario con carga negativa acá? O sea, ¿por qué razón creen ustedes que se da esas cuestiones? Porque tiene más electrones libres. Sí, o sea, por ahí va el asunto, pero exactamente ¿por qué? O sea, ¿por qué este es más estable que uno terciario? Porque O sea, ¿por qué tiene creen ustedes? ¿Por qué tiene qué? menos carbono. En este caso, nosotros habíamos visto, o no sé si recuerdan que cuando estábamos viendo hibridaciones, yo les había dicho que existen orbitales, entre comillas, pi vacíos o orbitales pi hibridados. Y que esos orbitales pi vacíos o orbitales pi hibridados podrían ser, en este caso, ocupados por un par de electrones. ¿Sí, no? Entonces, en este caso, como lo tenemos aquí, ¿qué es lo que representa aquí? Este representa un orbital pi, pero con 2 electrones de manera negativa. Entonces,
tiene mucha densidad, en este caso, mucha densidad negativa. La densidad negativa suele formar un orbital pi, entre comillas, grande. Entonces, cuando yo tengo más sustituyentes de carbono, ¿qué pasa con ese orbital pi que yo tenía? Pues prácticamente se ve más impedido. Entonces, yo tengo menos estorbo o tengo una molécula más desocupada cuando no tengo tantos sustituyentes. ¿Sale? Pero esta es la razón que este forma un orbital pi, y en este caso, en este orbital pi, se encuentra lo que vendría siendo el par de electrones libres. Cosa que no pasa acá. ¿Por qué no pasa acá? Porque yo no tengo un par de electrones libres, yo nada más tengo una carga positiva. ¿Y una carga positiva qué es? La ausencia de electrones. No sé si me di a entender. Sí. ¿Seguro? Esta es por la formación de un orbital pi, que este orbital pi contiene un par de electrones. Y como contiene un par de electrones, necesita un espacio en la molécula. Y cuando yo tengo muchos sustituyentes, ¿qué pasa con ese espacio? Lo consumen. O sea, los se ve... sustituyentes. Manda. El espacio es tomado por los sustituyentes. Podría ser tomado por los sustituyentes también. Exactamente. Y en este caso, pues simplemente se busca que para que una molécula sea muy reactiva, se busca que el orbital, en este caso pi, que contiene al par de electrones, podría decirse casi sola, o en este caso poco impedida. Cuando está muy impedida, la reacción casi no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque en este caso, pues puede que los demás sustituyentes también tengan densidad electrónica y que evitan la formación del enlace. Por varias cositas, no nada más por eso. Pero el punto aquí, o en resumen, para que no se me hagan bolas tanto, es el siguiente. En carbocationes la estabilidad está en que el carbocatión terciario es el más sustituido. En un carbonión, el más estable es el menos sustituido. ¿Sale? Y en radicales libres, el más estable es el más sustituido también. Carbocationes y radicales libres, entre más sustituidos estén, más estables son. En los carboniones es totalmente diferente. Entre menos sustituido, más estable es. ¿Sale? Sí. No se lo voy a olvidar, ¿eh? Porque eso sí va a venir después. Hasta el momento es todo lo que hemos visto. No se les vaya a olvidar esto, porque estos mecanismos los vamos a ver más adelante y también se los voy a repetir un chingo. Ahora, vayan leyendo el libro. Yo del capítulo 4 no les puse mucho porque sinceramente venían un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que no les puse yo del capítulo 4? En el capítulo 4, en el weight viene muy extenso en cuanto a las explicaciones. Por ejemplo, les viene constantes de equilibrio y energía libre, en este caso, energía libre de Gibbs. Las constantes de equilibrio ustedes las van a ver hasta que llegan a analítica, creo que las van a ver con Kevin. O si no, vienen en el capítulo 14 del Chang, y energía libre de Gibbs viene hasta el capítulo 17. Entalpía y entropía también es cuestiones que en termodinámica se las tienen que enseñar. Entalpías de disociación de enlace, eso es cuestión de que también se las enseñan en inorgánica. Cinética y ecuación de rapidez, esto se los tienen que enseñar en termodinámica también, o si no se los va a enseñar el chino en química general. Les viene energías de activación, eso también es cuestiones de la cinética. Y les viene estados de transición, y esto es más inorgánica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver aquí? Toda esta información yo no se las pongo porque yo sé que todavía no la han visto, aunque la mayoría de ellos se las desconocen. Entonces, no tiene caso yo ponerles factores que a veces no conocen. ¿Sale? Pero que las van a ver más adelante. Esta materia es un conjunto de todas las materias anteriores. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Se necesitan ver mucho de las otras materias para comprender qué es lo que pasa en química orgánica. Yo les digo las cosas de manera general, no se las digo tal cual ven en el libro, porque en el libro es muy técnico con las utilidades. Este libro, el weight, es muy técnico al momento de la explicación. ¿Por qué? Porque ya les dan que ellos suponen que ustedes ya vieron termodinámica, que ya vieron química general, que ya vieron inorgánica. Entonces, este libro es un grado más avanzado que simplemente el autor dice, bueno, ustedes ya conocen todo esto, por lo tanto deberían comprender todo lo que yo les pongo. Son cuestiones más técnicas. Por eso les digo, el weight es más difícil de comprender porque vienen muchas cuestiones técnicas. En el McMurray no les presentan tantas cuestiones técnicas porque en este caso no engloban todos sus temas. Son cosas que yo me salto e intento explicarles de manera fácil porque yo sé que la mayoría de ellos no los han visto. Ahora, capítulo 1, 2, 3 y 4. Es una introducción básicamente a los capítulos 1, 2, 3 y 4, que ya los vimos. Son cositas generales que vayamos a ver posteriormente, sí. La próxima vez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver estereoquímica. Yo les diría que se pongan a estudiar y vayan viendo lo que es en estereoquímica, tanto el capítulo 5 del weight, o si quieren leer el capítulo 5 del McMurray, también está bien. La estereoquímica en los dos libros viene muy bien explicada. Entonces, yo no sé por qué, pero en estereoquímica siempre es el capítulo, siempre es la parte donde suelen tener mayor problema de comprensión que en las demás. Entonces, para que comprendan un poquito mejor todo este show, yo les diría, lean el capítulo, intenten comprender, no lean nada más por leer, sino que intenten comprender todas las cosas. Y yo les voy a explicar cómo hacer todo este show, ¿vale? Porque a veces vienen pasos muy diferentes, porque hay dos puntos de vista. Este libro te lo explica de una manera y este otro libro te lo explica de otra manera. ¿Cuál es el resultado? El resultado es absolutamente el mismo. Pero depende cómo vayan leyendo ustedes. Entonces, les encargo nada más ese favor, ¿sale? Lean el capítulo 5 para cuando yo llegue y explique aquí, traigan nociones de lo que estamos hablando. ¿Sale? Sí, vale. Sale, maestro. Pónganse a estudiar. Pónganse a leer porque en este caso ocupan más estudiar ustedes y más leer que yo. O sea, yo nomás vengo a explicarles las cosas y yo se las explico de manera muy general. Pero si ustedes no van leyendo, pues también se hace un show. Yo sé que es pesado todo esto, pero sí tienen que hacerlo. ¿Sale? El capítulo 5 va a quedar para la próxima clase y en la otra clase vamos a empezar halogenuros del kilo, me parece. Halogenuros del kilo y si alcanzamos a ver alquenos y yo creo que eso sería el examen de todos los temas. Así que pónganse a estudiar, pónganse pilas y yo los vería hasta la siguiente ocasión. ¿Sale? Sale, maestro. Sale, ahí nos vemos. adiós, Ahí profe. cuídense mucho.